dudas de la tarea? Sí, yo tengo duda en el 5, en el inciso B. En el 5B. Ok, ¿qué duda tienes del 5B? Para demostrarlo necesitamos hacer la gráfica. No, para demostrar que es continua, no. Acuérdate, vimos ejemplos, ¿no? Esa es una función por intervalos. Entonces, ¿qué tienes que hacer para demostrar que esa función es continua? Porque tienes así, ¿no? Una función con t menor que 5 y otra cuando es mayor o igual que 5. Y entonces, ¿qué se tenía que hacer para ver que una función por intervalos es continua? Evaluar. Evaluar. No, Ver si hay indeterminaciones en las funciones. primero se tenían que fijar en las funciones, ¿no? O sea, porque esa función, o sea, aquí de un lado es una cosa, ¿no? No sé qué haga, pero es una cosa. Y del otro lado es otra cosa, ¿no? Son diferentes. Aquí está la función 1 y la función 2. Entonces, para asegurarse de que sea continuo, pues primero me tienen que asegurar que lo rojo es continuo y que lo verde también es continuo. Y después me tienen que asegurar que aquí en el 5 la función no se rompe, ¿no? O sea, que sí se ve seguidita, que no se ve una cosa así y otra cosa por acá. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Primero, justificarme por qué la función roja y la verde son continuas. Primero, ¿no? O sea, dicen, a ver, la función roja es tal cosa y es continua. Y la función verde es tal cosa y por eso es continua. Y después tienen que ver que sea continua en la separación, en el 5. Y para demostrar que es continuo en el 5, pues ya saben, ¿no? Que tiene que cumplir las 3 condiciones para demostrar continuidad en un punto. ¿Cuáles son las 3 condiciones que tiene que cumplir para que sea continuo en el 5? Evaluar f de x en 5. Ajá. Evaluar primero el 5 y ver que es un número. Ok, esa es la primera condición. ¿Cuál es la segunda? Que exista el límite. Evaluar los límites. Exacto, ¿no? Pero que existe el límite, pero en este caso pues hay que evaluar los laterales, ¿no? Por la izquierda y por la derecha. Y pues ver, ¿no? Que sí, es igual, un límite bien definido. Y después, que hay que checar. Que Que la sean función y el iguales. límite sean iguales. Exactamente. Entonces eso es lo que tienen que hacer para demostrar o para justificar que esa función sí es continua. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda de la tarea? ¿No? No, Ok. maestra. Gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver. Estamos terminando los problemas de aplicación, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir. El primero es, bueno, el quinto, ¿no? Es este. Se proyecta que dentro de X meses la población de un pueblo va a ser ese número de personas. Y en el primer inciso nos piden la razón a la que va a cambiar la población respecto al tiempo dentro de 9 meses. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar. Ajá. Sí, porque la derivada nos va a dar la razón en general, ¿no? Y entonces, el primer sumando, ¿cómo queda esa derivada? 2. 2. 2. ¿Más qué? 88x a la 37. No, es 300. No, Raya. pensé que era 22. No, es 3 medios. 6x a la...
Ajá, o sea, 6x, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo por pasos. A ver, dejo el 4 y luego ahí derivo, ¿no? El x, para que no les queden dudas. Porque el 4 ahí está. Y entonces eso es relevé la potencia, ¿no? Bajo el exponente, pongo la x y le resto 1 al exponente. 3 medios menos 1, ¿cuánto es? 1 medio. Un Un medio. Ujú. Y luego la derivada de 5000, pues es 0, porque no tiene x, ¿no? Y entonces ahora sí 2, 4, eso por 3 medios, es 6 exactamente. Y x a la 1 medio. Entonces, esa de ahí es la derivada. ¿Y después qué tengo que hacer? Sustituir Sustituir qué cosa. el 9. Exacto, ¿no? 9 meses. Y pues eso es 6, que diga 2 más 6 por raíz de 9. Y eso es 20, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ¿aumentará o disminuirá? Aumentará. Exacto, porque es positiva, ¿no? Entonces, la población aumentará, ¿cuánto? ¿A razón de qué? 20 personas. ¿Qué fue Ajá. la de 9? Exacto, de 20 habitantes al mes. ¿Sí? Sí. ¿Queda claro? Ok. Y luego el inciso B nos pide calcular la razón porcentual. Y para calcular la razón porcentual, ¿qué necesitamos? La fórmula, ¿no? De antes Ajá, ¿y cuál es la fórmula? sería 100 por la derivada entre la función. Exacto. Entonces la derivada evaluada en el 9 ya está. Nada más falta la función, ¿no? P de 9, que es evaluar aquí, ¿no? 2 por 9 más 4 por 9 de 3 medios más 5000. Y eso es 5126. Entonces, esto de aquí quedaría 100 por la derivada, que es 20 entre 5126. Y eso les da 0.39% al mes, porque son las unidades que estamos trabajando. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Ahora el siguiente. Son unos registros que nos indican que X años después de 1994, el impuesto a la propiedad por una vivienda con 3 habitaciones va a ser eso que está ahí y está dado en dólares. Y primero nos piden la razón a la que incrementó el impuesto respecto al tiempo en el año 2000. Entonces, a ver, X años después de 1994. Eso significa que T de 1, ¿qué representa? 994. Exacto, ¿no? El impuesto en 1994. Sí, ¿está claro para todos? No, en 1995, porque es un año después, ¿sí? Sí, sí. Y por ejemplo, T de 2, pues es 2 años después, ¿no? En el 96. Entonces, como estamos en el año 2000, X, ¿a cuánto va a ser igual? 6. A 6, exactamente. Y ahora sí, para sacar la razón, hay que, ¿qué? Derivar. Derivar Que derivar, ¿no? ¿Y cuánto es esa derivada? 40x 40x. más 40. Exactamente. Y entonces ya, solamente tengo que evaluar, ¿no? 40 por 6 más 40, y eso es 280. Y entonces, por lo tanto, se incrementó a razón de qué? $280. ¿Dólares al qué? ¿Al año? Exacto, dólares al año. Muy bien. ¿Queda claro para todos? ¿Sí? Sí.
Ok, y ahora nos piden la razón porcentual. Y para calcular la razón porcentual necesitamos tanto la derivada como la función, ¿no? Entonces, evalúo la función en qué. En 6. Exacto, t de 6, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? 20 por 6 al cuadrado más 40 por 6 más 600. Y eso es 1560. Entonces, eso quiere decir que la razón porcentual, ¿cómo queda? 100 por qué. 280 entre 280 entre 1560. 560. Exacto, ¿no? La derivada entre la función. Y eso es 17.94% al año. ¿Me sale? Ahora, el siguiente inciso. Nos dicen que el salario inicial va a ser de 24,000 pesos y que se va a obtener un aumento de 2,000 pesos cada año. Y nos piden expresar la razón de cambio porcentual como una función del tiempo y graficarla. ¿Mm? Entonces, primero, pues hay que sacar la función, ¿no? Porque no nos la están dando. Pero nosotros ya sabemos sacar esa función porque ¿qué es? Si mi salario inicial es de 24,000, ¿no? Y entonces pasa un año y le suman 2,000. Y pasa otro año y le suman 2,000. Y otro año y le suman 2,000. ¿Qué es eso? ¿Qué representa esto que Una tengo ahí? sucesión Una aritmética. sucesión. Exacto, una sucesión aritmética, ¿no? ¿Y cuál era el término general de una sucesión aritmética? ¿A n igual a qué? A1 Ajá, más D. más. Ajá, por. N-1. Exactamente, ¿no? Y entonces este de aquí va a representar a mi función. A1, ¿cuánto es? 24,000. 24,000. Exacto. Y D, 2,000. exacto. Y entonces nosotros vamos a definir nuestra función como 24,000 más 2,000 X, ajá, donde X Son los es el años. número de años, exacto, número de años después. ¿Sí? Entonces, X igual a 1, pues es un año después de que inicies en ese trabajo, y entonces sería 24,000 más 2,000, que es 26,000, y pues sí coincide, ¿no? Porque después del primer año ya te van a aumentar 2,000 pesos. X igual a 0, pues es cuando no ha transcurrido ningún año, ¿no? O sea, cuando estás iniciando, y pues sí son 24,000. Entonces, ¿sí queda claro cómo definimos esa función? Sí. Ok, pero eso no es lo que nos piden, ¿no? Nos piden la razón de cambio porcentual. Entonces, pero nos lo piden como una función, ¿no? No nos piden la razón específica, o sea, en un año no, solo en general. Y acuérdense que la razón de cambio porcentual es 100 por la derivada entre la función. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Yo ya tengo la función, solamente me falta la derivada, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de f? 2,000. 2,000. Exacto. Entonces eso quiere decir que la razón de cambio porcentual como función va a ser 100 por la derivada, que son 2,000, entre mi función, que es 24,000 más 2,000x. ¿Sí? Y entonces pues ya nada más hay que hacer cuentas, ¿no? Aquí a todo le puedo quitar 3 ceros. ¿Están de acuerdo? Entonces arriba me queda 200, que son 100 por 2. Abajo me queda 24 más 2x. ¿Sí? Y luego a todo le puedo quitar un 2, ¿no? Dividir entre 2, 100 entre 12 más x. Y esta de aquí, esa es la razón de cambio porcentual
como una función del tiempo, ¿sí? Porque X pues es el número de años. Entonces sí queda claro cómo la obtuvimos como una función y no como un número en específico. Sí. Ok, entonces ya nada más nos queda graficar, ¿no? Y cómo se ve esa función. Acuérdense cómo se ven las funciones que son del tipo un número entre X. ¿Cómo se ven? Como una C, ¿no? Ajá, tienen Como Como una como una C o como dos Cs. dos Cs porque dos. Ajá, ¿no? Dos Cs. Y la asíntota es en donde esto de abajo se haga cero, ¿no? O sea, esta raya que las divide es en donde el denominador se haga cero. Entonces vamos a ver dónde está eso, ¿no? Que el denominador se haga cero quiere decir que ¿qué? Que 12 más X es 0, ¿están de acuerdo? Y entonces X es igual a ¿quién? menos 12. Las 12. Menos 12. Entonces quiere decir que en el menos 12 es donde yo voy a tener esa asíntota. Pero ahora me voy a fijar en mi función. A mí, ¿qué pedazo de la función me importa? X, ¿qué representa? Años Dos después. años después. Años después. Años. Entonces, por ejemplo, ¿me interesa el año menos 10? No. No, ¿Qué? Entonces, ¿qué años me interesan? los Todos los positivos. Exacto, ¿no? De 0 en adelante, o sea, desde el principio hasta el fin de la vida, ¿no? Entonces solamente me interesa el primer cuadrante, donde X, pues son los años, y acá es la razón de cambio porcentual, ¿sí? Y pues si yo, entonces eso quiere decir que de este lado, o sea, como menos 2 está por acá, y está la asíntota, quiere decir que de este lado que yo tengo aquí, ¿cómo se va a ver mi función? ¿Cómo se va a ver? Va a ser decreciente. Ajá, ¿no? Se va a ver como esta primera C de aquí arriba, ¿sí? Porque así se ve la que queda del lado derecho de la asíntota. Entonces, no sé cómo, pero se va a ver así, de algún modo. ¿Sí queda claro que se va a ver así? Sí. Ok. Y entonces, ya nada más para saber exactamente cómo se ve, pues vamos a tabular, ¿no? X y Y. Cuando X vale 0, esta vale 8.33, ¿no? O sea, estoy evaluando aquí, en esta función de X. Luego, cuando vale 3, 6.67. Y cuando vale 10, 4.54. O sea, estos X nada más los agarré así, al azar, ¿eh? No, no, no por algún motivo en especial. 4, 8. Entonces, 8, que diga 0, 8.33, por aquí arriba, ¿no? Luego en el 3, 6.67, entonces por acá. Y en el 10, 4.54, por aquí. Y entonces, como se ve como una C, pues va a ir haciendo esto. ¿Sí queda claro cómo graficamos la función? Sí. Sí, sí. ¿Para todos? ¿Alguna duda? No, maestra. Ok. Y entonces ahora el inciso B nos pide la razón porcentual al cabo de un año. ¿Esa qué es? ¿Cómo la obtengo? Con la fórmula. Solo evaluamos.
Exacto, ¿no? Solo evaluamos aquí. Es 100 más entre 12 más X. ¿Y cuánto vale X en este caso? 1. 1, ¿no? Porque es un año después. Entonces es 100 entre 13 y eso es 7.69%. Entonces, por lo tanto, aumentará a ese porcentaje al año. ¿Ok? Y ahora inciso C. ¿Qué pasa con esa razón de cambio porcentual a largo plazo? Aquí está la gráfica, ¿no? Y entonces, ¿qué va a ir haciendo esta sí, la Disminuye. función? Disminuyendo. De crecer. Ajá, de crecer. ¿Y a dónde se va a acercar? A 0. A cero. Exacto, ¿no? Entonces, lo que hace es que se aproxima a 0. Y pues sí tiene sentido, ¿no? Porque ese porcentaje lo que nos dice es cuánto representa ese aumento que te están dando respecto de tu sueldo, ¿no? Entonces, cuando al principio ganas 24,000, pues representa un 8.33% que te den 2,000 pesos más. Pero obviamente conforme vas ganando más, pues que te aumenten 2,000 pesos ya no es tanto, ¿no? Bueno, $2,000 ya no es tanto. Y entonces por eso es que se aproxima a 0. ¿Sí queda claro? Sí, queda claro. Maestra. Muy bien. Y último problema de estos. Nos dice que el costo total de fabricación C está dado en dólares y es una función del número Q de unidades que se producen. Y a la vez, Q es una función del número de horas durante las cuales funciona la fábrica. Entonces, eso quiere decir, a ver, vamos a anotar eso. Costo total, ¿cómo se llama esa función? Sí. Sí. Ujú. ¿Y está dado en función de qué? De Q, que son De- una unidad, entonces. Exacto, ¿no? ¿Y el costo en qué está dado? De T. Dólar. ¿En qué unidad está dado el costo? Unidad monetaria. Dólares. Exacto. Ok. Y ahora, ¿qué más nos dice? Que Q, que es el número de unidades, ¿esa en función de qué está dada? De T. De T. Ajá. Entonces, T es el número de horas que funciona la fábrica. Y Q es el número de unidades. ¿Ok? Esa es la información que nos dan. Y ahora el inciso A nos pide qué cantidad representa esa derivada que está ahí de C de Q y en qué unidades se mide. Ajá. Entonces, a ver. DC de Q. Acuérdense que en general la derivada lo que representa es cómo cambia Y respecto de X, ¿no? Es la razón de cambio. Entonces eso quiere decir que DC de Q, ¿qué representa? La razón de cambio de qué? De Q. No, De las unidades. no, Del costo total respecto a las unidades, ¿no? exactamente. La razón de cambio del costo total, que es la que está arriba, la de arriba nos dice quién cambia. Ujú. Y la de abajo nos dice respecto a qué. Entonces, eso nos está dando la razón de cambio del costo total respecto al número de unidades producidas. ¿Sí? O sea, es decir, según, o sea, si se producen más o menos unidades, entonces, ¿qué va a pasar con el costo? Eso es lo que nos está diciendo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿eso en qué unidades está dado? Dólares por hora. Dólares, ¿por qué? Por hora.
No, por hora no. Por unidad. Exacto, dólares por unidad, ¿no? Y pues sí, o sea, por ejemplo, si esa derivada fuera 7, entonces eso quiere decir que si esto de aquí fuera 7, entonces eso quiere decir que el costo, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. No. ¿Cómo es esta derivada? ¿Positiva o negativa? Positiva aumenta. Exacto. ¿Aumenta cuánto? $7. $7 por Exacto. unidad. Exacto. $7 por unidad, ¿no? Cuando, pues no sé, bueno, que esta derivada cuando Q sean 5 unidades, ¿no? Entonces el costo aumenta $7 por unidad cuando se producen 5 unidades. Y acuérdense que eso es lo que representaba, es que si yo en lugar de 5 hago 6 unidades, entonces el costo se le van a sumar $7 aproximadamente. Eso es lo que significa, ¿sí? ¿Sí queda claro para todos cómo se interpreta la derivada? Sí. Ok. Entonces el siguiente inciso. Ahora nos piden lo mismo, pero con la derivada de Q de T. ¿Qué representa esta derivada? Para El, empezar. Y Ajá. las es- unidades respecto al tiempo. ajá. Ajá. Esa es o sea, las unidades en las que está dado esta derivada es unidades respecto del tiempo. ¿Y el tiempo está dado en qué? Horas. Horas. Ajá, entonces es unidades por hora, sí. Pero ¿qué representa? O sea, la derivada, ¿qué es lo que me da? Como es una derivada, para empezar, es una razón de cambio, ¿no? Nada más por ser derivada. Entonces es la razón de cambio de quién. ¿Quién De está las cambiando? unidades respecto al tiempo. Exacto. Exactamente. Sí. De la cantidad de unidades producidas respecto al tiempo. Y ahora sí, las unidades, pues es unidades producidas por hora. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, si esta derivada, cuando t es igual a 2, es igual a 5, ¿qué representaría? ¿Qué significaría? 5 unidades por hora. No importa 2 horas, ¿no? No. Para empezar, ¿qué? O sea, ¿aumenta o disminuye y quién? Aumentan. Aumenta, ajá. Entonces, ¿pero quién? El número de unidades producidas, ¿no? Esto lo que significa es que el número de unidades producidas, como es positiva, aumenta. ¿Cuánto? Pues este número, 5 unidades por hora cuando pasan 2 horas. Ajá. Entonces eso quiere decir que de 2 horas que lleva la fábrica a 3 horas que lleva la fábrica produciendo, o sea, en ese cambio de 2 a 3 horas, más o menos el número de unidades va a aumentar en 5. ¿Sí? O sea que en esa tercera hora de fabricación se van a hacer 5 unidades más. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, 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 sí. Ok. Y por último, esa derivada de ahí, de C, de Q y por dq de T. Esta de aquí, ¿qué creen que represente?
A ver, para empezar es una derivada. Entonces eso significa que es la razón de cambio, ¿no? Y ahora la razón de cambio ¿de quién? Este primero de aquí arriba nos dice quién cambia. Y el segundo de abajo nos dice respecto a qué. Entonces eso quiere decir que esta es la razón de cambio ¿de qué? Del costo total Del por costo. las unidades. Del costo total respecto a quién. Al tiempo de horas producción. Tiempo de horas. Sí. Exacto, respecto al tiempo. Y entonces eso quiere decir que en qué unidades está. Dólares entre horas. Exacto, dólares por hora, ¿sí? Entonces, si esa derivada de C de Q de Q de T, cuando el tiempo fueran 5 horas, fuera igual a 100, ¿qué significa? Que el costo Que aumenta aumenta. Ajá, el costo aumenta, ¿qué? $100. 100 dólares por hora, ¿cuándo qué? Cuando pasan 5 horas. Exacto, cuando pasan 5 horas, ¿no? Entonces eso quiere decir que en el cambio de 5 horas a 6 horas que la fábrica está produciendo, el costo va a aumentar 100 dólares aproximadamente, ¿no? O sea, en esa sexta hora me va a costar 100 dólares más o menos mi producción. ¿Sí? ¿Está claro para todos la interpretación de las tres derivadas? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora regla del producto y regla del cociente, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a derivar? Porque no, así es un error súper común, ¿no? Que si tienen dos funciones, hagan esto, derivada de la primera por derivada de la segunda. Y no, no se deriva así. Ajá, o sea, tienen que tener eso muy en cuenta. Lo mismo con la división, que si tienen dos funciones dividiendo, entonces las deriven así. Tienen que utilizar estas fórmulas de aquí, ¿no? Y la del producto es derivada de la primera por la segunda más primera por la derivada de la segunda. Ajá. O sea, tienen dos funciones, derivan la primera y la multiplican por la segunda tal cual está. Y luego ponen la primera como esté y la multiplican por la derivada de la segunda. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Nos piden derivar ese producto de ahí, pero primero desarrollándolo, ¿no? Desarrollando el polinomio y utilizando la regla del polinomio. Y después nos piden hacerlo con la fórmula. ¿Para qué? Pues para ver que sí coincide, ¿no? Entonces, primero vamos a desarrollar, o sea, es decir, vamos a multiplicar. ¿Cómo me va a quedar si multiplico? 3x cuadrado. 3x cuadrada. Ajá. ¿Qué más? Menos 3x. Bueno, 2x. Ajá. Menos 3x, Bueno, sí. acuérdense, es este por este y este por este, ¿no? Entonces es 3x cuadrada, que es este de aquí, luego el menos 3x es este de acá, me falta esto, ¿no? X por menos 2, menos 2x, y me falta esta de acá, que es menos 1 menos 2, más 2. Esto es 3x cuadrada, menos 5x, más 2. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Ok, y entonces ahora sí vamos a derivar eso, pues como un polinomio normal, ¿no? ¿Cuál es esa derivada? De esto de aquí. 6x menos 5. Exacto. ¿Para todos queda claro que esta es la derivada? Bueno, si no les queda claro, díganme porque ya más adelante pues vamos a seguir así, o sea, derivando como si nada. Entonces lo tienen que tener bien clarísimo, ¿ok?
Y ahora vamos a emplear la regla del producto. Ajá. Entonces, en este caso, la primera función pues va a ser esta, ¿no? Esta va a ser como la primera y esta va a ser la segunda, ¿sí? Porque pues así están, ¿no? En ese orden. Entonces, según la fórmula, la derivada es derivada de la primera función por la segunda función tal cual está, más primera función como esté por la derivada de la segunda, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la derivada de la primera? 1. 1 exactamente. Y luego, ¿qué pongo? Multiplicado por qué. 3x menos 2. Ah, Exacto. Luego, ¿qué pongo en el siguiente paréntesis? Menos 1, Ujú. Y luego, 3. 3, ¿no? Porque es la derivada de 3x menos 2. ¿Para todos quedó claro eso? ¿No hay ninguna duda? Que no les dé pena, ¿eh? Díganme si hay dudas. G siempre va a ser el segundo. O sea, por ejemplo, 3x menos 2. O sea, siempre va a estar de ese lado. G. Pues da igual, como tú quieras. O sea, no importa si las tomas así o si las tomas al revés. Da igual, Ah, vale, no vale. importa. Sí, En la o sea, primera puedes- derivada no se respeta el signo de menos uno. En la primera, no, porque Es la la- primera estamos derivando x más 1, ¿no? Entonces, derivada de x es 1, menos derivada de 1, que es 0. Entonces, 1 menos 0, pues obviamente es 1. ¿Sí? Sí, ya gracias. Ah, y les digo, da igual. O sea, si toman así, o si toman que esta es f y esta es g, da igual. O sea, a final de cuentas, cuando hagan las cuentas ya finales, les va a quedar igual. No importa. Pero pues yo aquí las tomé porque así está escrita la función, ¿no? Pero da igual. ¿Sí? Y entonces vamos a desarrollar esto de aquí. Es 1 por estos, ¿no? Pues que es lo mismo, 3x menos 2. Y luego es x por 3 menos 1 por 3. ¿No? Y si hago las cuentas, esto es 6x menos 5. Y pues sí, da exactamente igual. Entonces, ¿sí queda claro para todos cómo derivar con fórmula del producto? Sí. Sí, maestra. Muy bien. Y ahora vamos a ver la regla del cociente. Esta es un poquito más, pues larga, no está tan complicada, ¿no? O sea, si tienen dos funciones, aquí sí importa el orden, aquí sí importa cuál está arriba y cuál está abajo, aquí sí. Entonces, tienes dos funciones dividiéndose, la de arriba le vamos a decir f, la de abajo le vamos a decir g. Y entonces la derivada es derivada de la de arriba por la de abajo, menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Y luego todo eso le vamos a dividir entre la de abajo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces se la tienen que aprender. Y lo mismo, tenemos ese cociente ahí y primero lo vamos a dividir y luego a derivar. Y en el segundo inciso vamos a usar directo la regla del cociente. ¿Ok? Entonces, si divido, como es muchas cosas arriba y una sola cosa abajo, ahí sí puedo separar, ¿no? O sea, x cuadrada entre 2x menos 5x entre 2x más 7 entre 2x. ¿Hasta ahí están todos de acuerdo? Sí. Ok. Y entonces en el primer sumando, ¿qué me va a quedar? X sobre 2. Exacto. En el segundo, 2, 5 medios. 5 menos, sí. 5 medios, ¿no? Ajá, porque las x se cancelan. Y el tercero, me queda 7 entre 2x. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. Ok. Y entonces vamos a, a derivar esto, ¿no? Derivada del primer sumando, ¿cuánto es? O sea, acuérdense que este x entre 2 es como si tuvieran un medio
por x, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la derivada de eso? Dos. Un medio. Un medio, ¿no? Porque como x está a la 1, es el número que la acompaña y le está acompañando el 1 medio. Después, menos derivada de 5 medios, ¿eso cuánto es? Cero. Cero. 0. Y más derivada de 7 entre 2x. Entonces, para f, pues técnicamente tendrían que utilizar regla del cociente, pero ahorita en el siguiente ejemplo, bueno, el siguiente, les voy a enseñar un truco, entonces solamente les voy a decir la derivada, ¿no? Esa derivada es menos 7 entre 2 a la x cuadrada. Ahorita créanme que es esa y ahorita vemos por qué, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que realmente la derivada es un medio menos 7 entre 2x cuadrado, ¿ok? Y ahora vamos a usar la regla del cociente, ¿sí? Según la regla del cociente, es derivada del de arriba. Ah, bueno, vamos a poner los paréntesis. Por la de abajo. Menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Entre la de abajo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, díganme, ¿qué va a quedar en el primer paréntesis? 2x. Esta es F y esta es Y. En el primer paréntesis, 2x, ¿qué más? Menos 5. Menos 5. Exacto. En el segundo paréntesis, 2x. en el tercero, X cuadrada menos 5x más 7. y en el cuarto, 2. y abajo, 2x cuadrado. ajá, 2x y todo al cuadrado, ¿no? Así. Ujú. ¿Sí queda claro para todos por qué todos los paréntesis quedan de esa manera? Sí. ¿Nadie tiene ninguna duda? No. Ok. Y pues vamos a hacer las cuentas, ¿no? Es este por este, ¿no? Entonces 2x por 2x, 4x cuadrado. Menos 5 por 2x, menos 10x. Y luego es estos por todo, por el 2, pero con este menos, ¿no? Entonces x cuadrada por 2, 2x cuadrada. Con el menos se queda negativo. Menos 5x por 2, menos 10x. Con el menos vuelve positiva. 7 por 2, 14. Con el menos, negativa. Y el de abajo, 4x cuadrada, porque todo está al cuadrado. ¿Sí? Y ahora, las x cuadradas me quedan 2. Las x solitas se cancelan. Y el número, pues así. Y ahora, para que me quede igual que esta de aquí y ver que sí es lo mismo, voy a separar el primero entre el de abajo, menos el segundo entre el de abajo. Y el primero, ¿cuánto me queda si divido el primer sumando? Un medio. Un medio. Exacto. Menos, ¿cuánto? 7 medios. 7 medios, 2. X cuadrado. Exacto, ¿no? Porque saco mitad de arriba y mitad del de abajo. Y pues sí, sí queda exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, todas estas últimas dos cuentas las hicimos para comprobar que si fueran iguales. Pero si ustedes están derivando, pues se pueden quedar hasta aquí. De hecho, hasta se podrían quedar acá. Pero pues, si van a evaluar o así en la función, queda más sencillo evaluar en esta que está simplificada que en la de aquí arriba, ¿no? Pero bueno, eso nada más es por conveniencia. Entonces, ¿sí queda claro cómo se deriva? Sí. Ok. Ahora vamos a derivar esta de aquí. ¿Qué voy a poner en el primer paréntesis? La derivada de 2x más 2. Ajá, la derivada del de arriba, ¿no? Que es 2x más 2 por
¿Quién? X menos 3. Exacto, por la de abajo. Entonces ahí voy. Derivada de la de arriba por la de abajo. Luego, ¿qué pongo? 1. Menos Menos, ajá. Menos, ¿quién? x cuadrada más 2x menos 21. Exacto. La de arriba por ¿quién? X. 1. 1. Exactamente, porque es la derivada del de abajo, ¿no? Derivada de x es 1 y derivada de menos 3 es 0. Entonces eso es 1 nada más. Y luego todo esto dividiendo ¿quién? X menos 3 al cuadrado. Exactamente, ¿no? Y pues ya les digo, se pueden quedar así, pero vamos a simplificarlo, ¿no? Entonces hay que multiplicar este por este. 2x por x, 2x cuadrado. 2x por menos 3, menos 6x. Y luego estos de acá, más 2x, menos 6. Y luego 1 por lo que sea, es lo que sea, ¿no? Entonces es como si este 1 no estuviera multiplicando. El único que está afectando es este menos, que afecta a cada cosa de adentro del paréntesis. Les cambia el signo a todos. ¿Sí queda claro ese paso para todos? Sí, maestra. Ok, y pues ya nada más sumo, ¿no? X cuadradas, me queda una sola. Las x's, tengo 6x, 2x menos 2x. Entonces, estas se cancelan y nada más me queda el menos 6x. Y menos 6 más 21, 15. Entre el de abajo al cuadrado. Y así quedaría simplificado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Sí. Muy bien. Sí, maestra. Y ahora, esto de aquí. Y aquí es en donde les decía que vamos a usar el truco, ¿no? Porque para derivar el primer sumando, este de aquí, pues técnicamente yo tendría que utilizar regla del cociente, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí como una nota. Utilizando regla del cociente, derivando este, me quedaría. Este sería mi f y este sería mi g, ¿no? Entonces, derivada de f, ¿que cuánto es? 0. 0 por el de abajo, menos el de arriba por derivada del de abajo. ¿Cuánto es la derivada del de abajo? 6x. 6x. Entre el de abajo al cuadrado, ¿no? Y entonces este con este, pues se cancelan, se hacen 0, ¿no? Y 2 por 6, 12, con el menos. Este cuadrado es 9x cuarta, ¿no? Si simplificamos, puedo sacar tercera, ¿no? Menos 4 entre 3. Y luego las x. Aquí tengo una x y aquí tengo 4 abajo. Entonces, ¿cuántas me quedan? ¿Cuántas x me quedan y en dónde? X cúbica abajo. Exacto. Y entonces así quedaría la derivada. ¿Sí queda claro para todos que utilizando regla del cociente así es como me quedaría ese primer sumando? Sí. Sí, maestra. Ok. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Acuérdense que según leyes de exponentes, esto es cierto, ¿no? 1 entre a a la n, si yo lo subo, lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo al exponente. ¿Sí se acuerdan todos de eso? Sí. Ok. Entonces, eso quiere decir que están de acuerdo que es 2/3 por 1 entre x cuadrada, ¿no? O sea, nada más lo separe. Y según esa ley de exponentes que está del lado derecho, esto, si lo subo, ¿cómo me quedaría? X a la menos 2. Exacto. ¿Para todos queda claro eso? Sí. Ok. Y entonces eso ya está sencillo de derivar, ¿no? Porque eso es una regla de la potencia. O sea, la derivada de esto, derivada
El 2/3, pues ahí se queda, ¿no? Y derivo x a la menos 2. ¿Cómo derivo eso? Se le x a la menos 3, ¿no? Ajá, bajo el exponente, pongo mi x y le resto 1 a mi exponente, ¿no? Menos 2, menos 1, menos 3. Y hago cuentas, ¿no? Más por menos, menos. 2 por 2, 4. Entre 3 por x a la menos 3. Y lo mismo, ¿no? La regla de los exponentes, pues es lo mismo. Si tengo algo con exponente negativo arriba y lo bajo, pues me queda positivo, ¿no? O sea, para subirlo o para bajarlo, lo único que hago es cambiarle el signo. Entonces, si este está negativo aquí arriba, abajo, ¿cómo va a quedar? Positivo. Exacto. Y me quedó exactamente igual. ¿Sí? Pero yo creo que es mucho más sencillo solamente subirlo y luego derivarlo así, con regla del producto, ¿sí? Que diga con regla de la potencia. ¿Para qué? Pues para que no tengan que estar haciendo todo eso de derivada de arriba por el de abajo, que no sé qué, que no sé qué. ¿Sí queda claro cómo, qué pueden hacer cuando nada más? Eso aplica cuando solamente tienen x abajo, ¿no? Eso es muy útil así. Cuando arriba tienen números y abajo es donde tienen la x, entonces la pueden subir con el exponente negativo y luego aplicar regla de la potencia. ¿Sí quedó claro para todos? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces nada más es la derivada del primero, ¿no? Entonces, eso quiere decir que mi función realmente es 2/3 x a la menos 2, porque ya la subí, menos 1/3 de x, que es el segundo sumando, más 4/5, más el quinto sumando. ¿Aquí qué puedo hacer con esta? Cancelar X. Ajá, separarlas, ¿no? X entre x más 1 entre x. X entre x, ¿cuánto es? 1. 1. Y 1 entre x, ¿qué truco le podemos aplicar? Subir a x y derivar. Exacto, subirlo. Subirlo con el exponente negativo, ¿no? Entonces quedaría 1 por x a la que. Menos 1. Menos 1, exacto, ¿no? Porque abajo tiene exponente 1, entonces sube con el menos 1. Y pues esto nada más es x a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Entonces realmente la función me queda así. 2/3 de x a la menos 2 menos 1/3 de x más 4/5 más 1 más x a la menos 1. Y ya todo eso es muy fácil de derivar, ¿no? El primero, pues ya lo derivamos, ¿no? Es menos 4 entre 3 a la x cuadrada. ¿Cuánto es la derivada del segundo sumando? 1/3, bueno, Un menos 1/3. tercio. Menos un tercio. Ajá, menos 1/3. Del tercero y del cuarto, 0. 0. Y del último, Menos 1. 1 sobre x a la 2. exacto, ¿no? Menos 1, x a la menos 2, ¿no? Y ya ahorita lo acomodamos. Con esa regla de la potencia bajo el exponente, repito la x, le resto 1. Entonces, esto es menos 4, 3x cuadrada, menos 1/3, menos 1. Este, como está negativo, pues lo bajo positivo. Porque no, en los resultados dejen siempre los exponentes positivos, ¿no? Ya sea que se queden arriba o abajo, pero positivos. ¿De acuerdo? Y esa de ahí sería la derivada. ¿Sí quedó claro entonces cómo hacerle cuando solamente tienen x abajo? Sí. Muy bien. Y, ay, bueno, y esto, ¿no? Cuando tengan muchas cosas dividiendo por una sola cosa abajo, sepárenla. Sepárenla en sumandos para que igual sea más sencillo derivar. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer ¿no? Vamos a hallar la ecuación para la recta tangente a esa curva en el punto donde x es igual a 0. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué tengo que hacer? Por la regla del producto. Ajá, ¿no? Primero para derivar mi función, ¿no? Porque, bueno,
derivada. Entonces, según la regla del producto, ¿cómo me va a quedar? 2 por el segundo, ¿no? Ajá, derivada del primero, que es 2, por el segundo. Más, ¿qué cosa? 2x menos 1. Menos 1. 2x más 1. ¿Por qué? Por 2x menos 1. 2x más 1. Exacto, derivada de qué, ¿no? 2x menos 1. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Y bueno, si hacen las cuentas de desarrollar, eso ya las vamos a hacer, ¿no? Pero habría que multiplicar, sumar las cuadradas, las x normales, bla, bla, bla. Y entonces eso les va a quedar 6x cuadrada menos 2x más 5. ¿O quieren que hagamos las cuentas o así está bien? Así está bien. Ok. Entonces, esta de ahí es la derivada. Después, ¿qué tengo que hacer? Con esa derivada, ¿qué voy a obtener para mi recta tangente? La pendiente. Exactamente. ¿Y cómo obtengo la pendiente? Evaluando en el punto 0. Exacto. Evaluando en x igual a 0. Y entonces eso es pues 6 por 0 al cuadrado, menos 2 por 0 más 5, que es 5. Y esta de aquí es la pendiente de la recta tangente. Y al final, pues ya nada más me queda sacar la ecuación, ¿no? La pendiente va a ser 5. ¿Y por qué punto va a pasar? Por el 0. Por el Ajá, 0, ¿qué? Y F la de 0. función original. Y de 0, exactamente, ¿no? Y de 0. O sea, hay que evaluarla en la función original. Eso es 2 por 0 más 1, 0 al cuadrado menos 0 más 3, ¿no? El primer paréntesis es 1, el segundo es 3, 3. Entonces el punto es el 0, 3. ¿Y cómo me va a quedar la ecuación? Ecuación punto pendiente. Exacto. menos 3 igual a 5 Ajá, y x menos 0, que es exactamente. Esto nada más es 5x, ¿no? Y el 3, pues lo paso del otro lado, sumando. Y esa de ahí es la ecuación de la recta tangente. ¿Dudas? no. Muy bien. Ahora, ejemplo. La utilidad derivada de vender X unidades de algún artículo es esa función de ahí P y está dada en miles de dólares. Y nos pregunta la razón a la que va a cambiar la utilidad respecto a las ventas cuando X es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Derivar Derivar, ¿no? ¿Y cómo voy a derivar eso? por la regla del cociente. Exacto, regla de cociente, ¿no? Entonces, este es F y este es G. ¿Qué me va a quedar en el primer paréntesis? ¿Es la derivada de F o de G? No me acuerdo cuál fue primero. X más Derivada de 5 la de por arriba por la de abajo. Entonces quedaría Entonces, ¿cómo va a menos quedar? 3x a la 2 Ujú, más 34 54. x más 160. Ujú, ujú. Entonces, esa es la derivada del de arriba, ¿no? Luego por la de abajo, que es X más 5, menos la de arriba, que es esta de aquí,
por la derivada de la de abajo. ¿Cuánto es la derivada de la de abajo? 1. 1. Y luego todo entre la de abajo al cuadrado. Y ahí está la derivada, ¿no? Entonces, en este caso, yo les recomendaría que no desarrollaran. ¿Por qué? Porque se van a tardar un montón, ¿no? Multiplicando. Esto es uno de los casos donde conviene no desarrollar. Entonces, ahí está la derivada. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Evaluar cuando X vale Evaluar. 2. ¿Vale 2? Exacto, ¿no? Sí, entonces ahí sustituyo el 2. Ya no lo voy a escribir, ¿no? Para no tardarnos tanto, pero sustituyen 2 ahí. Lo meten en la calculadora. Y eso les va a dar 27.857. Y entonces, por lo tanto, la utilidad, ¿qué va a hacer? Para empezar, bueno, sabemos que es la utilidad porque P representa la utilidad. Y después, ¿va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Aumentar. Aumenta. ¿A razón de qué? $27.857. 27.857. ¿Qué cosa? ¿Qué unidad? Miles de dólares. Exacto. Miles de dólares por ¿por qué cosa? Unidad. Bueno, Ventas. por unidad. Exacto, ¿no? Porque aquí estamos derivando respecto a X. Entonces, esa nos dice respecto a qué. Y X es el número de unidades. Entonces, por eso es miles de dólares por unidad, ¿no? Otra manera de poner esto de aquí, pues es multiplicar esto por los 1000, ¿no? Entonces, serían 27.857 dólares por unidad, ¿sí? Pueden ponerlo de cualquier manera. Bueno, y esto sucede cuando X es igual a 2, ¿sí? Como X representa el número de unidades, entonces eso lo que quiere decir es que cuando se aumenten de 2 unidades, ¿a cuántas unidades? A 3. 3. A 3. ¿Qué va a pasar con la utilidad? Va a aumentar 27.857 miles de dólares. Exacto, 27.857 dólares. ¿Sí queda claro? Sí, maestra, pero yo tengo una duda. Sí, dime. En la fracción podríamos quitar X más 5, o sea, eliminar 1. No, podrías quitarlo solamente si este también tuviera un X más 5. O sea, para eliminar cosas, tiene que estar en todos los sumandos de arriba y en todos los sumandos de abajo. Pero pues aquí este sumando no lo tiene, entonces por eso no lo podemos eliminar. Ok, muchas gracias. Sí, ¿alguna otra duda? No. Perfecto. Entonces, vamos a ver, problemas de aplicación. Primero, pues muchas derivadas, pues para que las practiquen, ¿no? Porque yo sé que algunos no las han visto. Entonces, a ver, la primera, la A, esta yo creo que sí la pueden hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si les doy, que sean 3, 4 minutos para la primera derivada, ¿ok?
¿Ya quedó? Ya. ¿Cuánto quedó la derivada? 12x menos 1. 12x menos 1. ¿Alguien le quedó otra cosa? ¿Quieren checar el procedimiento o está bien? ¿Podríamos checar el procedimiento, por favor? Ujú. Regla del producto. Eso es en el primer paréntesis que pongo. Ajá, derivada de la primera función, ¿no? O sea, derivada de 2x más 1, que es 2, por la segunda función, más la primera función por derivada de la segunda, que ¿cuánto es? 3. 3. Y pues ya nada más hago cuentas, ¿no? Este por este y este por este. 6x menos 4. Más 6x más 3. Sumo las x, resto los números. 12x menos 1. ¿Alguna duda? Ahora el siguiente, ¿cómo quedaría? ¿30 por la segunda? Ujú. Sí, ¿no? Porque aquí tienen dos maneras de hacerla, ¿no? O sea, directo multiplicar el 10 por la derivada o dejar el 10, abrir un paréntesis enorme y derivar las dos cosas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así para que le quede bien claro a todos. El 10 lo saco, ahí lo dejo y derivo esta y esta. Derivada de la primera, 3 por la segunda. Más la primera por derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada de la segunda? Menos 5. Menos 5. Y ya, cierro el paréntesis enorme, ¿no? Y ahora si hago cuentas, es 10 por 3, 30. Y 30 por cada uno de estos. Entonces, 30 menos 30 por 5, 150 U. Y luego es 10 por menos 5, menos 50. Y menos 50 por cada uno de estos, ¿no? Entonces, menos 50 por 3, menos 150 U, menos 50 por 1, menos 50. ¿Sí? Entonces, menos 350 U menos 20. No, menos 300. ¿Qué dije? No sé. Sume mal. ¿Ya? ¿Sí queda claro? ¿Para todos? Sí, profesora. Ok. Ahora, el que sigue, ¿cómo va a quedar? Ah, es que aquí me falta una cosa. Esperen, esperen. Es así. Un tercio de X por eso. Entonces, ese les toca a ustedes, ¿de acuerdo? Se parece al de arriba, ¿no? Tenemos un número y tenemos dos funciones. Entonces, la manera sencilla para que no pierdan lo que están haciendo es que saquen el número, abran el corchete y adentro ahí ya apliquen la fórmula del producto. ¿Sale? Entonces tienen igual 3 minutos para hacer ese inciso C. Maestra, una pregunta. ¿Ahí no sería mejor hacerlo directo, como lo estábamos haciendo? Como directo. Sí, la derivada de la primera por el segundo y la derivada de la segunda por el primero.
Ah, sí, sí, también puedes hacer eso, sí, es cierto. O sea, que tomes como que toda esta es la primera función, ¿no? Para que no saques el 1/3. Sí, sí, también lo pueden hacer así. ¿Ya quedó? Ya. ¿Cómo queda la derivada? Hoy me quedó 2x a la quinta 2x a la quinta menos 8x cúbica sobre 3 más 1/3. ¿Quieren que chequemos el procedimiento? Sí, por favor. Ok. Sí, por favor. La primera y la segunda, ¿ok? Según regla del producto, derivada de la primera. ¿Cuánto es? 1/3. Por la segunda tal cual está. Más la primera por derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada de la segunda? 5x a la 5x a 4. la 4 menos 6x cuadrada. Exactamente. Y pues ya nada más es hacer las cuentas, ¿no? 1/3 de x quinta menos 2/3 de x cúbica más 1/3, ¿no? Multiplicando 1/3 por todos los de ese paréntesis. Y luego hay que multiplicar 1/3 de x por los del paréntesis de acá. Entonces, más 5/3 de x a la quinta menos 6 entre 3, 2. X cúbica, ¿sí? Y ya nada más sumamos, ¿no? X quinta con x quinta, 5/3 más 1/3, 6/3. 6 entre 3, 2, x quinta. Luego las x cúbicas, ¿no? Menos 2/3 entre menos 2. Y eso es menos 8/3 x cúbicas. Y al final, el número. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ahora el siguiente. Según hay que hacerlo por fórmula de cociente, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar? Quedaría 1 por x menos 2. Sí, derivada del de arriba por el de abajo. Luego, Menos menos. 1. Ujú, 1. sí, pero bueno, vamos a ponerlo en orden, ¿no? El de arriba por Ok. derivada del de abajo. Y el de abajo al cuadrado. O sea, realmente da igual que ponga primero el 1, ¿no? Nada más es em, para que quede acorde a la fórmula, ¿no? Pero da igual.
Y... no, esto es y', porque es la derivada. Arriba me queda x menos 2 menos x menos 1. X menos 2 al cuadrado. Y luego x con x se van. Menos 3. X menos 2 al cuadrado. ¿Dudas? No, maestra. Muy bien. El siguiente, pues igual está fácil, ¿no? ¿Qué queda en el primer paréntesis? 1. 1. 1, ajá, porque es la derivada del de arriba por el de abajo. Menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es 2t. 2t. y entre el de abajo al cuadrado. Eso es t cuadrada menos 2 menos 2t cuadrada menos 2 al cuadrado. Las t cuadradas me queda menos t cuadrada con el menos 2. Y listo. ¿Alguna duda? Ok. Y ahora el siguiente inciso. ¿Qué puedo hacer con esta función? Separarla en dos. No. Con eso es un error súper grave, ¿no? O sea, yo puedo separar cuando solamente tengo una cosa abajo, ¿no? O sea, A más B y una cosa abajo. Esto sí es A entre C más B entre C. Pero si tengo cosas abajo, esto definitiva y absolutamente que no es esto. Bueno, al revés, ¿no? Eso sí, no. Nunca. Solamente separo cuando tengo una sola cosa abajo. Ajá. O pongo todo lo de abajo, ¿no? O sea, lo que sí se puede es si tuviéramos C más D entre A más B, y entonces es C entre todo el de abajo, más D entre todo lo de abajo. Eso sí se puede. Ajá. Pero separar el denominador, no. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Pero ¿qué podemos hacer con este? O sea, acuérdense lo que les dije, porque así sería regla del cociente, pero no la quiero usar. Cuando solamente tengo X abajo y arriba no, entonces ¿qué hago? Subirlo. Pero es que no hemos visto regla de la... No, bueno, no, ¿saben qué? Sí, no. Es que ahorita que veamos regla de la cadena van a ver por qué. Vamos a hacer cociente, ¿no? Es derivada del de arriba 0. por el de abajo. Menos el de arriba por derivada del de abajo, que es 1. entre el de abajo al cuadrado, ¿no? Y entonces eso es 0 por x más 5, pues es 0. Y menos 3 por 1, menos 3. X más 5 al cuadrado. Y ahí está la derivada. ¿Sí? Sí. Ok. Ese truco que les dije de subirlo con el exponente negativo sí nos va a servir, pero ahorita en el siguiente tema. Ahora, el G, pues es igual, ¿no? Es regla del cociente, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Y cómo me va a quedar? 2x menos 3. Ajá, que es la derivada del de arriba por el de abajo. Menos el de arriba por derivada del de abajo. ¿Cuánto es? 4x más 5. Ujú. Y entre el de abajo al cuadrado. Y este, como está muy enorme, así lo vamos a dejar. ¿Ok? Si lo quisieran simplificar y quieren ver si hicieron bien las cuentas, les va a quedar 11x cuadrada menos 10x menos 7
entre el de abajo al cuadrado. No es necesario, pero bueno, si lo quieren revisar allá en tarea moral, pues así quedaría. Y ahora el h. El h, ¿qué pasa con esta función? Que también tengo que aplicar regla del cociente, ¿no? O sea, mi regla del cociente me dice que es la derivada del de arriba, ¿no? Por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Pero lo de arriba, ¿qué es? Un producto. Exacto. Entonces, cuando yo lo derive aquí, tengo que aplicar regla del producto. ¿Están de acuerdo? Entonces, primero vamos a hacer eso, derivada del de arriba. Aparte, ¿no? Para hacer las cuentas aquí y luego ya nada más en la fórmula del producto, que diga del cociente, pues ya poner lo que nos da. ¿Sí? Entonces, si nada más derivo lo de arriba, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo es la derivada del producto? 2 Ajá, derivada del primero por el segundo. más Más, 1. 1. ajá, sí, ¿no? 2x menos 1 por 1. Entonces, eso es 2x más 6 más 2x menos 1. 4x más 5. ¿Sí? Y esta es la derivada del de arriba. Entonces, ahora sí, ya puedo hacer esta de aquí, ¿no? Derivada del de arriba, que ya la calculamos, que es 4x más 5, por el de abajo, menos el de arriba, ¿no? Pero el de arriba es este producto, por derivada del de abajo. ¿Cuánto es derivada del de abajo? 1. 1. Entre x más 1 al cuadrado. Y listo. Ese es la derivada. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que podrían hacer aquí es quitar este 1, ¿no? Porque 1 por lo que sea es 1, ¿no? Que diga es lo que sea, ¿no? Entonces ese no afecta. Y llegar igual, la pueden dejar así. Si la quisieran desarrollar, les va a quedar 2x cuadrado más 4x más 8 entre x más 1 cuadrado. Pero bueno, eso nada más es si quisiera, ¿no? Entonces, ¿alguna duda de cómo quedó el h? No, maestra. Muy bien. Ahora, entonces ahora sí vamos a ver unos ejemplos, ¿no? La recta normal es la recta que es perpendicular a la recta tangente. Ajá. Entonces, eso quiere decir que cómo se van a relacionar sus pendientes. ¿Van a ser opuestas? Ajá, más o menos opuestas, ¿no? O sea, si la pendiente de la tangente es M1, entonces, ¿cómo va a ser la pendiente de la normal? Va a ser perpendicular. Ajá, es perpendicular. Y entonces, ¿cómo es la fórmula de la pendiente? Menos un medio. No, No, no. menos Menos 1. 1 entre, Sí. ¿entre quién? M1. Exacto, menos 1 entre la otra pendiente. Ajá. Entonces, sí se acuerdan de esto, ¿no? Esto era lo que nos definía rectas perpendiculares. ¿Sí se acuerdan Sí. o no? Ok. Entonces nos piden ayer la ecuación para la recta normal a esa curva en ese punto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Derivar con la regla del producto. Ajá, primero la derivada, exactamente. Y si derivo, ¿cómo me va a quedar? 1 por Ujú.
1 menos X Ajá, menos 1. ajá, más X más 3 menos 1, ¿no? Y entonces eso es 1 menos X menos 3 menos 2X menos 2. ¿Están de acuerdo? Después, ¿qué voy a hacer? Con esa derivada, ¿qué puedo obtener? La pendiente ¿La pendiente de quién? De 1. de 1. Ajá, en el punto X igual a 1, pero Cuando ¿la X pendiente de cuál recta? normal. No, la derivada nos da la pendiente de la recta. ¿Cuál? Exacto, la pendiente de la tangente, ¿no? Entonces, la pendiente de la tangente es la derivada evaluada en el 1. Eso sí es cierto. O sea, menos 2 por 1 menos 2 menos 4. Este de aquí es la pendiente de la recta tangente, ¿no? O sea, según el dibujo, es la pendiente de la recta azul, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero la recta normal, ¿no? Entonces, el paso 3 es obtener la pendiente de la normal. ¿Y cómo la voy a obtener? Menos 1 por sobre la pendiente, Exacto. Menos 1 entre quién. menos 4. 4. Exacto. ¿No? Y entonces esto es un cuarto. ¿Están de acuerdo? Y ahora sí ya puedo obtener la recta normal, ¿no? Porque va a tener pendiente un cuarto. ¿Y por cuál punto va a pasar? 1,0. 1,0. Exacto. Y entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación? Y menos 0 igual a un cuarto X menos 1. Exacto, ¿no? Y eso es y menos 0, pues no cuenta, menos un cuarto de x, te diga un cuarto de x menos un cuarto. Y esta de aquí es la ecuación de la recta normal. ¿Sí quedó claro para todos? Sí, maestra. Ok, entonces acuérdense de eso, la derivada nos da dos cosas, ¿no? La derivada nos da la razón de cambio y nos da la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Esas son las dos cosas que nos da la derivada. Entonces, en el 3, hallar la razón de cambio porcentual de esa función respecto de x cuando x es igual a 3. ¿Cuál es la fórmula de la razón de cambio porcentual? La derivada entre la función. Exacto. Y ambas van a estar evaluadas ¿en qué? 3. 3. Igual a Exacto. Entonces, tienen 4 minutos para calcular esa razón de cambio.
¿Ya quedó? Sí, maestra. Ok. Entonces, a ver primero, ¿cuánto les dio la función evaluada en 3? 18. La derivada de la función. 9. No, pero la derivada. No, Ah, no sé qué más 2x es. más 3. Y ahora sí, la derivada evaluada en 3, 9. Y entonces, ¿cuánto les quedó la razón porcentual? 50%. ¿Alguna duda? ¿Alguien le dio otra cosa? ¿Alguien quiere revisar algún procedimiento? Muy bien. Entonces vamos a ver el 4. Dentro de T años, la población de una comunidad suburbana va a ser esa función P de ahí y está dada en miles de habitantes. Y primero nos piden deducir una fórmula para la razón de cambio. Entonces, ¿qué fórmula va a ser esa? La derivada, ¿no? Exacto. ¿Y cómo me va a quedar esa derivada? Sería 20. No, primero, Abre bueno, es paréntesis. derivada, Ah, no sé. derivada de cada sumando, ¿no? Entonces, derivada de 20, ¿cuánto es? Ah, 0. Pero 0, ajá. Menos derivada del segundo sumando. Y el segundo sumando, ¿cómo lo vamos a derivar? ¿Por la regla del cociente o subirlo? Exacto. Bueno, Ahorita por la regla del cociente. Ya después lo subimos. Entonces, según la regla del cociente, ¿qué me va a quedar arriba? 0 0 O- por. de más 1 Ujú, más no. menos Ajá. 1 por 0. Ajá. No. menos 20, ¿no? Por 6. No. Por 6. Exacto. Ay, sí. Acuérdense que es F y G, ¿no? Entonces es menos la de arriba, que es 6, por la derivada de la de abajo, que es 1. Y luego todo esto entre la de abajo al cuadrado, ¿sí? F', G, F, G', G al cuadrado. Y entonces ahora sí, ¿no? Este de aquí, pues se queda como 0, ¿no? Ese otro 0 de acá, pues igual no cuenta. Y menos con menos más. Arriba me queda 6 y abajo t más 1 al cuadrado. Y ahí está la razón de cambio. ¿Alguna duda? No. Ahora en el B, ¿qué hay que hacer? Evaluar. Evaluar Evaluar, ¿no? ¿La derivada en qué? en uno. No. En 1. 1, ¿no? Entonces, eso es 6 entre 1 más 1 al cuadrado, o sea, 6 entre 4, o sea, 3 entre 2, o sea, 1.5, ¿no? Y entonces, por lo tanto, crecerá a razón de qué? Es 1.5 miles. Exacto, 1.5 miles de habitantes, ¿no? Al año, ¿sí? Dentro de un año. Esto, ¿cómo se podría reescribir? El cambio de un año a 2 será de 1.5 mil de habitantes. Ajá, sí, o sea, eso sí, ¿no? O sea, del primer año al segundo año van a aumentar aproximadamente 1.5 miles, ¿no? Pero entonces, o sea, si yo no lo quiero escribir como miles de habitantes, sino nada más como número de habitantes, ¿cómo me quedaría? 1500 habitantes. Exacto, 1500 habitantes al año, ¿no? Entonces, si pueden
ponerlo así en lugar de con el punto decimal, pues es mejor, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de personas, ¿no? Entonces 1.5, pues, pero 1500, pues eso sí ya tiene más sentido, ¿no? Entonces, ahí está. Luego en el C, ¿cuánto va a aumentar la población durante el segundo año? ¿Qué hacemos ahí en el C? Evaluar en 2. Evaluar en 2 y restarle lo del 1. Pero evaluar a quién? A la derivada. La función original. A la función original, exacto. Porque aquí lo que me están pidiendo, el aumento, es el cambio verdadero, ¿no? O sea, lo que en verdad creció mi población. Y eso solamente lo puedo saber con la función original, ¿sí? La razón de cambio, derivada. Aumento real, función original, ¿sí? Entonces, la función original, pues es esa, ¿no? 20 menos 6 entre t más 1. Evaluado en 2, les va a dar 18. Evaluado en 1, les va a dar 17. 1. Y entonces, por lo tanto, aumentará ¿cuánto? 1000 habitantes. Exacto, porque es este número por 1000. Entonces, aumentará 1000 habitantes. ¿Alguna duda? No. Dentro de 9 años, ¿a qué razón va a crecer la población? ¿Qué hay que hacer? Evaluar en la Evaluar de... en 9 en la Evaluar en la derivada. derivada. Exacto, evaluar en la derivada, ¿no? Entonces, derivada evaluada en 9. La derivada, ahí está, ¿no? Es 6 entre 1 más 9 al cuadrado. Y eso es 0.06. Y entonces, por lo tanto, crecerá ¿a razón de qué? ¿600 habitantes por año? 0.06 miles de habitantes. 60 habitantes, ¿no? 0. Exacto. 1, 2, 3, ¿no? Por 1000. Entonces, como me queda un espacio vacío, solamente le agrego un 0. De 60 habitantes al año dentro de 9 años, ¿no? Entonces, eso quiere decir que de 9 a 10, pues eso es más o menos lo que va a aumentar, ¿no? 60 personas. Y ahora el E. ¿Qué le va a ocurrir a esa razón de crecimiento a largo plazo? Nuestra razón de crecimiento era la derivada, ¿no? T más 1 al cuadrado. Y entonces, alguien dígame cómo se ven las funciones del tipo algo entre x al cuadrado. ¿Cómo se ven? Como una Con C. 12. 12. 12, pero ¿cómo están las 12? ¿Así o así? De la primera forma. No. Cuando está el cuadrado, Mira, se ven así. Cuando está la x solita, sí se ven así, como Cs volteadas. ¿Ok? Pero cuando está el cuadrado, se ven así como, pues como esto, ¿no? Y entonces, pues esta se ve exactamente igual, ¿no? O sea, porque es una cosa al cuadrado, solo que, acuérdense que la asíntota está en donde el denominador es 0. En el caso de nuestra función, ¿cuándo va a ser 0 nuestro denominador? cuando sea ¿Quién es el 1, denominador? sí, Exacto, menos. ¿no? Porque mi denominador es este de aquí, ¿no? Entonces, que eso sea igual a 0, pues es paso el cuadrado del otro lado como raíz, y raíz de 0, 0, ¿no? Entonces, es t más 1 igual a 0, y eso es t igual a menos 1. Entonces, en menos 1 es donde yo tengo mi asíntota, ¿no? O sea, aquí. Y se va a ver así, ¿no? No sé exactamente en dónde, digo, si quieren lo pueden tabular, pero no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que
Ya tenemos ahí la forma general de cómo se va a ver. Y entonces, ¿qué pasa? Porque aquí en el eje X, yo tengo T, que son los años, ¿no? Y acá tengo mi población. Entonces, a lo largo del tiempo, a largo plazo, ¿qué le va a pasar a esa razón de crecimiento? Va a disminuir. Acerca a cero. Exacto, ¿no? Entonces, por lo tanto, la tasa de crecimiento se aproxima a cero. Por eso es importante que se aprendan cómo se ven las funciones. Ajá. O sea, porque aunque ya no la grafiquen, o sea, ya nada más que sepan cómo se ve, y por ejemplo en este caso, ¿dónde está la asíntota, no? Para ver, pues, en términos generales, cómo se va a comportar mi función. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar la siguiente clase porque pues ya se acabó el tiempo, ¿no? Entonces la siguiente clase seguimos y ¿qué prefieren? ¿Que no haya tarea esta semana, pero la siguiente semana la tarea sea de todos los temas? O sea, de todas las diferentes, bueno, que no es tanto, ¿no? Pero son las fórmulas directas de derivación y producto y cociente. Y regla de la cadena, que es lo que vamos a ver. O que se divida en 2 tareas. Mejor una sola. Una sola. En 2 tareas. Una sola. En 2. Bueno, y si hacemos mejor una votación y que levanten la mano quien quiera 1 y 2. A ver, si esa es una buena idea. A ver, levanten aquí, ya saben, con el de esto del Zoom de levantar la mano, los que quieran una sola tarea. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 y somos 36, 33. Pues sí, ganó una sola tarea. Entonces, pues la tarea se deja hasta la próxima semana, ¿sale? Que acabemos entonces de ver regla de la cadena. ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. Y no sé si por último el profesor les quiera comentar alguna cosa. Sí, Nancy, nada más, una disculpa por llegar tarde, pero en los conceptos que estuvieron manejando ahorita de la derivada, o sea, la derivada en sí es una aproximación del cambio o de la tasa de crecimiento o de la razón de cambio. Cuando ya evaluamos en la función, se trata de un cambio real. O sea, la derivada es un cambio aproximado y cuando ya se evalúa en la función, ya es un cambio real. Y ahorita las curvas que mostraste hacia en el último ejercicio, por ahí en economía manejan mucho el concepto de concavidad y convexidad. Entonces, esas curvas son convexas hacia el origen, ¿sí? O sea, una constante sobre una función al cuadrado es convexa hacia el origen. Entonces, que tengan en cuenta ellos más adelante en sus clases de micro o de macro, o si siguen estudiando economía, por ahí van a utilizar los conceptos, cómo son cóncavas y cómo son convexas. ¿Sí? Es nada más esos 2 conceptos que quería mencionarles. Vale. Es todo. Sí. Ok, bueno, entonces nos vemos el martes. Sí. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta Bonita luego, tarde. muchas gracias.